amigos diamantes. Buenas noches. No sé desde qué minuto estoy ya. Buenas noches. No sé desde qué momento me están viendo, pero les doy las gracias de que me estén acompañando esta noche. Acá con un tecito porque por aquí estoy sintiendo un poquito de frío. Bienvenidos. Hoy ya tenemos un tema muy especial para mí porque es como un tema que resume todo lo que hemos venido compartiendo cada jueves. Resume un poco también todo lo que vengo haciendo para apoyar a las familias con integrantes TDAH. Así que si tú tienes un hijo que acaban de detectar su TDAH o si ya vienes ayudándolo hace tiempo, pues este programa va a ser muy útil para ti. Aprovecha en compartirlo, en ser solidario con los conocimientos que vamos a aprender, que vamos a adquirir juntos, y compártelo con tus amistades, con familiares que también van a aprovecharlo, ¿no? Entonces aprovecha este momento en compartirlo. En la medida que más compartamos este video, pues vamos a poder ayudar a más personas. Y ese es el objetivo con estos programas, con el programa Brillantes Conceptos de Vida, que es el programa que dirijo todos los jueves de 7 a 8 de la noche por la página de Facebook de Nueva Familia TDAH y Asperger. Bienvenidos todos entonces. Hola Diana, buenas noches. Gracias por estar aquí. Comparte con todas tus amistades. Este no es un programa general. Tenemos en Brillantes Conceptos de Vida programas generales para todas las familias, todo el público. Pero este es un programa especializado, especialmente preparado y pensado en las familias que tienen como integrante a niños, adolescentes y jóvenes con TDAH. TDAH es las siglas del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, que describe en forma general y simple a los chicos, a los hijos muy inquietos, muy hiperactivos, muy dispersos, con mucha atención a muchas cosas y no siempre a las cosas que los padres esperamos, ¿no? Muchas veces han sido detectados por sus maestras, por sus médicos, por sus psicólogos, especialistas que conocen muy bien sobre este cuadro. Entonces, si ya ha sido detectado tu hijo, tu hija, pues quédate a escuchar este programa, compartir también, expresar y compartir tus preguntas, tus interrogantes, porque aquí los vamos a aclarar de una manera clara, de una manera sencilla, de una manera amena también, porque manejo un enfoque muy positivo, no solo porque vengo trabajando con esta población más de 20 años, sino también porque en forma personal todos los días convivo con estas personitas a las que adoro mucho y que me hacen la vida muy feliz, ¿no? Entonces he aprendido mucho de ellos, de los que conozco y a quienes llamo diamantes. Ya saben todos los chicos, los jóvenes que trabajan conmigo, les digo diamantes y ya saben por qué. Bienvenida Su Caldas. Bien, entonces, sin más, quiero compartirles una imagen que va a dar inicio a este programa titulado Lo que debes hacer para tener hijos felices. Un programa especialmente preparado para padres de hijos con TDAH. Entonces les voy a compartir esta imagen que me encantó muchísimo. Uy, ha aparecido acá otra imagen. A ver, vamos a ver qué pasó. No, este no es. A ver, vamos a ver. A ver, algo se ha perdido por acá. Ahora mismo lo encuentro. ¿Dónde estás? Ah, que había movido la imagen del lugar. Bien, a ver si me dice el señor director si si están viendo todos la imagen que voy a compartir. ¿Qué me dice nuestro señor director que todos los jueves nos acompaña, me ayuda y nos hace el feedback que necesitamos para poder ver que todo esté saliendo correctamente, ¿no? Vamos a ver si logran visualizar esta imagen con la que quiero empezar este programa.
No se visualiza la imagen, nos dice nuestro director. A ver, vamos a ver. ¿Sí? ¿Ya se visualiza? Muy bien. Leamos juntos entonces. Dice, la felicidad es el significado y el propósito de la vida, el fin de la existencia humana. Y eso lo recuerdo todos los días, queridos padres diamantes, porque aquí atrás tengo un cuadrito que me fue obsequiado por mi querido esposo y mi querido hijo, que están tras las cámaras, ¿eh? Siempre nos acompañan todos los jueves, que justamente en este cuadrito voy a leerles, es muy similar, porque dice, la existencia de la vida es el inicio y principio, perdón, la existencia de la vida es el inicio y principio de la búsqueda de la felicidad, principio y fin. Venimos a este mundo seguramente con muchos propósitos, pero el fin último y el propósito más importante es ser felices. Vivimos integrando una familia para ser felices. Entonces, por eso pensé en este título. Tenemos los que tenemos la dicha de tener una familia neurodiversa, todos somos familias neurodiversas, y tener un integrante divergente, es decir, que tiene otro funcionamiento de su sistema nervioso, de otro funcionamiento cerebral, pues se dan las ocasiones de el aumento en la intensidad y en la cantidad de conflictos posiblemente. Porque si entre las personas típicas o neurotípicas nos es difícil muchas veces de relacionarnos bien, de mantener siempre el respeto y la amabilidad, pues cuando estamos frente a un integrante de la familia que es muy diferente a nosotros, muy diferente al resto, entonces las posibilidades de que aumenten los conflictos son mayores. Pero por encima de todo eso, es importante tener la confianza y la fe de que podemos ser felices en el día a día. Habrán días malos, habrán días mejores, pero lo importante es que la felicidad como un estado de vida que se mantiene permanente a pesar de los problemas, las dificultades y las penas, es lo que buscamos. Ese estado de felicidad que se mantiene permanente, que no se afecta y no se deja afectar por los distintos conflictos que podamos tener, ¿no? Los distintos desafíos que tenemos que enfrentar. Y no hablo de una felicidad de alegría, sino muchas veces de paz y de tranquilidad, de calma con uno mismo. Entonces, con esta voy a dejar de compartir con esta frase que les deseo a todos, que lo mantenga siempre presente, y con ese propósito va a ser la frase, el lema que nos va a inspirar en este programa del día de hoy, en Brillantes Conceptos de Vida. Bien, y como ya saben, a lo largo del programa pueden compartir sus preguntas. Yo voy a aclarar aquí, porque este es un programa para aclarar, para dar respuesta a muchas preguntas que me suelen hacer los padres y las madres. Hay un grupo y las he agrupado en 7 grupos, que más o menos puedo clasificar todas estas preguntas. Y si ustedes tienen más preguntas, pues no duden en hacerlos, que yo estoy aquí mirando su interacción y también dándoles los saludos. Bienvenida, buenas noches, Ximena Diamante. Gracias por el feedback. Bien, entonces empecemos con el grupo de preguntas que tiene que ver con la crianza, ¿no? A veces pensamos de que tener un hijo, que a todos los hijos se les debe criar igual, que hay pautas básicas y generales para la crianza. Cuando hablamos de chicos neurotípicos, sí, posiblemente, pero cuando hablamos de chicos con características muy peculiares del TDAH, pues debemos considerar varios aspectos muy importantes, porque muchas veces hay cosas nuevas que hay que hacer, incluso generar estrategias nuevas y novedosas. Y entonces aquí en la crianza, yo te invito a ti como mamá o papá de un hijo con TDAH, de una hija con TDAH, a abrir tu mente, incluso enfrentarte a tus esquemas que tienes de cómo criar, cómo debería ser la crianza, para poder
darle realmente la crianza que tu hijo necesita para desarrollarse como una persona feliz, ¿no? Una persona feliz, una persona satisfecha, una persona que se siente bien consigo mismo a pesar de sus errores, a pesar de sus defectos. Entonces, cuando hablamos de cómo criar a nuestro hijo que tiene TDAH, estamos pensando en cómo sacar lo mejor de ellos, ¿no? Estamos pensando en cómo hacemos para que sus defectos y limitaciones no se exacerben, sino al contrario, se mantengan bajo control, estén disminuidas o no le afecten en gran medida, sino más bien sean una parte peculiar de su forma de ser y que incluso le otorga cierta personalidad y cierta caracterización, ¿no? Muchas veces los adultos somos muy esquemáticos y vemos que tal cosa es un defecto, se mire por donde se mire. Pero nuestros hijos con TDAH muchas veces los defectos son sus virtudes, son su sello personal. Y entonces tenemos que también aprender los padres a tener una interpretación positiva de eso que nosotros vemos como defectos. Ese es un entrenamiento y tiene que ver también con una actitud positiva como madre, como padre. Y pasa primero por la aceptación de que tengo un hijo diferente, ¿no? De que tengo un hijo que es muy único, ¿no? Que tengo un hijo que no lo puedo comparar con nadie más, ni con sus hermanos, ni con sus compañeros de la escuela. Entonces, la aceptación es el primer paso. También pasa por ayudar a que nuestro hijo, a pesar de que sea muy único, se identifique con la familia, se sienta parte de la familia, se sienta un miembro importante de la familia. Eso quiere decir que la educación que le brindemos en la familia, la crianza que le brindemos en la familia, tiene que ser muy respetuosa. Así como yo deseo que mis hijos me respeten, yo también debo hablarles con respeto, dirigirme a ellos con respeto. Y eso mismo me lo devolverá. Eso mismo será una retroalimentación de respeto que va y respeto que viene. Y que dentro de un clima de afecto, vamos a hacer que nuestro hijo, a pesar de que es muy distinto al resto de niños o al resto de los integrantes de la familia, se sienta un miembro importante, un miembro que complementa muy bien la familia. Y ahí hablamos de identidad familiar. Sobre este tema de identidad familiar hemos hablado en otros programas pasados, sobre la identidad de la familia neurodiversa o de la familia neurodivergente también, porque hay familias donde más de un integrante es diferente. Tenemos familias donde los padres tienen TDAH, los hijos también, o uno de los padres tiene TDAH y todos los hijos tienen TDAH. Entonces son familias neurodivergentes muy, muy peculiares, pero que deben desarrollar una identidad para que se sientan una familia única con sus propias normas, reglas y organización que les permite convivir en paz entre todos, ¿no? Buenas noches, Yacimena ya le había saludado, buenas noches, gracias por esos corazones. Bien, entonces, como les seguía diciendo, es importante que bajo este clima de aceptación, de afecto y de respeto, y también de empatía, vamos a mencionar esto también, ¿no? Es decir, ponernos en el lugar del otro. Y eso va a exigir mucho de nosotros los padres, sobre todo del padre o la madre que apoya en tareas escolares, por ejemplo, de mucha empatía, de ponernos en el lugar de nuestro hijo o hija con TDAH para poder entender cómo piensa, cómo mira el mundo, cómo aprende, por qué hace lo que hace, para qué lo hace. Porque si yo lo miro desde mi perspectiva, entonces no lo voy a entender y me voy a alejar de mi hijo y cada vez me voy a distanciar más. Y va a llegar un momento en que estoy frente a alguien que no conozco. Va a llegar un momento en que se rompió el vínculo entre padre e hijo. Y cuando se rompe el vínculo ya hay muchas heridas que se han hecho e incluso cicatrices que ahí están fuertes. Entonces es difícil mejorar y una terapia familiar se hace urgente, ¿no? Por eso es importante que cuando nuestros hijos son pequeños todavía,
mantengamos el vínculo afectivo, la conexión que tenemos con nuestros hijos, y eso se logra a través de ese interés que tenemos como padres de poder entender cómo nuestro hijo mira el mundo, cómo aprende, por qué hace las cosas, para qué hace las cosas, desde su mirada, ¿no? No desde la nuestra como adultos. Entonces, con ese clima podemos empezar a organizar las actividades de la familia, ¿no? Organizar las actividades de la familia. Muy bien, entonces podemos, y cuando hablamos de organización de las actividades, hablamos de rutinas. Todo hogar que tiene niños con TDAH debe ser un hogar altamente organizado, ordenado, en el tiempo y en el espacio. Es decir, en la secuencia de las cosas que el niño tiene que hacer y también en los lugares que el niño se desplaza dentro del hogar. Entonces, uno de los padres, por lo menos, debe ser muy ordenado, muy organizado, que permita al niño ayudarle a tomar conciencia de lo que se espera que él haga, ayudarle a tomar conciencia de la secuencia de cosas que se espera que él haga y que tiene que hacer. Entonces, aquí hablamos de horarios, por ejemplo, ¿no? Horarios que desde muy pequeños se pueden dibujar, graficar, escribir con nuestro hijo, ¿no? Y que si desde muy pequeño se hace, pues nuestro hijo se acostumbra, ¿no? A ver un horario donde le organiza su vida. El horario tiene esa función, organizar nuestra vida. Inclusive como adultos lo hacemos también y se puede hacer. Inclusive ahora en cuarentena también hemos tenido que hacer un horario porque todo se alteró, ¿no? Entonces, el horario, las rutinas, el uso del reloj, el uso del calendario, van a ayudar a que el niño tenga más conciencia del mundo que le rodea. Porque cuando hablamos del TDAH, del déficit de atención, no hablamos de una simple distracción, sino hablamos de la atención en su concepto más amplio, que es atender, es darse cuenta, es estar consciente, es estar atento a lo que nos rodea. Y en eso muchas veces los niños necesitan mucho apoyo, ¿no? Entonces, cuando tenemos una organización con rutinas establecidas, el niño le va a permitir poder entender mejor este mundo que le rodea y lo que los padres esperan de sí. Bien, entonces, luego entonces podemos pasar a lo que son las técnicas de manejo conductual, que a mí en lo personal me ayuda mucho y en lo profesional también, ¿no? Es importante capacitar a todos los padres, que estemos capacitados en usar técnicas de manejo de conducta, porque nos va a permitir ser congruentes con lo que pedimos, ser consecuentes con lo que prometimos a nuestros hijos. Entonces, las técnicas de conducta no solamente son para ayudar a que nuestro hijo se comporte mejor, sino también nos van a ayudar a nosotros como padres a poder proceder de manera justa con nuestros hijos, ¿no? A proceder de una manera más coherente, porque trabajamos en base a consecuencias, ¿no? Es decir, pedimos que nuestro hijo tenga una conducta adecuada en tal sentido y por lo tanto, si no la muestra, debemos ser consecuentes con esa conducta, ya sea aplicando alguna restricción, aplicando alguna prohibición. Y si más bien él muestra la conducta que esperamos, se muestra un esfuerzo en realizarla, entonces también debe haber una consecuencia positiva que lo anime a seguir demostrando esa conducta, que le refuerce la expresión de esa conducta positiva. Pero todo esto no de una manera fría y mecánica, sino dentro de un clima, como les decía, de firmeza, pero también de amabilidad, de exigencia, pero también de empatía, ¿no? De control, pero también de libertad, porque no queremos obediencia ciega de nuestros hijos. Y los hijos con TDAH justamente son los chicos que más probabilidades tienen de mostrar conductas desafiantes, por ejemplo. Es decir, de decirnos no, de darnos la contra, ¿no? De
de querer, de ser muy voluntariosos, de querer actuar de acuerdo a su propio criterio, ¿no? Entonces son más, se autodirigen mucho, ¿no? En base a lo que ellos piensan y consideran que está bien o está mal, o en base a lo que ellos quieren y desean, ¿no? Y muchas veces lo que quieren es pues disfrutar, ¿no? ¿Quién no quiere disfrutar? Entonces, cuando queremos controlar la conducta de nuestros hijos, es importante que ese control esté acompañado de una fundamentación, de una explicación que le demos a nuestros hijos de por qué le pedimos tal cosa o por qué debe hacer tal cosa. Orden por orden no funciona con los chicos con TDAH. Es importante desde que son muy pequeños explicarles por qué hay tales reglas, por qué hay tales normas en la casa. Y entonces cuando ellos entienden ese por qué, les es más fácil obedecer, acatar con responsabilidad lo que deben hacer. Y responsabilidad es otra variable importante que tenemos que agregarle en nuestra crianza. Es decir, queremos que nuestros hijos tengan un buen comportamiento, no porque queremos que sean sumisos, no porque queremos doblegarlos, sino porque queremos que sean responsables con sus actos. Es decir, que asuman las consecuencias de sus actos. Bien, saludos a Pancho, pues acá, buenas noches, Pancho Diamante. Gracias por estar aquí. Bienvenida Tina Guillén, mi fan favorita. Ivonne Donaire, bienvenida, Diamante, mamita Diamante. Paola Durán, otra mamita Diamante, buenas noches. Y Rosario Remón, bienvenida. Buenas noches a todos los papitos, mamitas Diamantes que me están acompañando esta noche. Si les está gustando este programa, pues denle like. No se olviden de eso, compártanlo a todas sus amistades, a todos sus amigos, a los grupos que tiene, para poder hacer que más personas aprendan sobre esto de una manera fácil, de una manera gratuita inclusive, y de una manera bien accesible, ¿no? No nos quedemos nosotros solos con lo que vamos aprendiendo. Bien, entonces, es importante, estábamos hablando del manejo de la conducta, ¿no? Otro aspecto que es importante en la crianza es la comunicación y las relaciones que establecemos dentro de la familia. De nada nos sirve tener hijos muy obedientes, que nuestros hijos con TDAH sean muy obedientes, dóciles y mansos, si no hay una buena relación con ellos, ¿no? Si no hay el amor que se demuestra con actos, el apoyo mutuo que nace naturalmente, el compartir en la familia. Y entonces es importante este aspecto de cuidar la comunicación, ¿no? La comunicación asertiva, la comunicación más adecuada con estos chicos, con todas las personas en general, porque no es una comunicación agresiva donde alguien imponga sus órdenes, ¿no? Tampoco es una comunicación pasiva donde la madre es sumisa y permisiva y permite todo, ¿no? Sino una comunicación firme y amable, una comunicación en la que yo como madre o padre puedo dar una orden, pero la doy como me gustaría que me la den a mí, ¿no? La doy cuidando de no afectar la autoestima de mi hijo, por ejemplo, ¿no? Y si, bueno, en el diario convivir la afectamos, ¿no? Porque como padres pues no somos perfectos y la afectamos y nos sobreexaltamos o herimos sentimientos, siempre tiene que haber una reconciliación. Y es una de las mejores formas de mantener las buenas relaciones dentro de la familia. Dentro de la familia no hay perfectos, ¿no? No hay relaciones perfectas. Es normal que se presenten conflictos porque todos pensamos diferente, sentimos diferente. Pero es importante que haya siempre un reconocimiento de que uno se sobrepasó y una reconciliación, un abrazo entre madre e hijo, entre padre e hijo, entre hermanos, que permitan empezar de nuevo la relación, ¿no? Empezar de nuevo. Y así en el día a día, ¿no? Otro aspecto importante en la crianza que me preguntan siempre los papás tiene que ver con el desarrollo de cada integrante, ¿no? O sea, cómo promovemos el desarrollo. Es importante que las familias
bueno, ahora que hemos estado en un confinamiento, el desarrollo de cada integrante y de todas las personas en general ha quedado ahí paralizado, ¿no? Pero cuando volvamos de nuevo a una normalidad, una nueva normalidad, es importante que las familias también sepan, sean conscientes de que deben promover el desarrollo de cada uno de sus integrantes, ¿no? Entonces, porque es común hasta ahora que yo encuentre en mis consultas que me traen hijos adolescentes o jóvenes demasiado dependientes, sin saber qué decisión tomar sobre la carrera a seguir, qué decisión, por ejemplo, sin encontrar trabajo, con mucha dependencia de esperar que los padres digan, que los padres dirijan. Entonces es importante el desarrollo de la autonomía dentro de la familia. Es decir, que se respete las actividades que cada integrante realiza, los asuntos que cada integrante tiene, los intereses que cada integrante tiene, y que los favorezca. Nosotros como padres, si vemos que nuestro hijo tiene interés por los animales, entonces podemos hacer algo para favorecer el desarrollo de ese interés, ya sea que tenga una mascota, ya sea que cuide, saque a pasear perros, por ejemplo. Yo tenía un jovencito que se recurseaba así, ¿no? Sacando a pasear perros, que haga cursos o talleres en el Parque de las Leyendas de excursionismo, de granja. Hay varios talleres que se dan en granjas, por ejemplo, para niños, donde permiten que el niño pueda seguir desarrollando más un interés específico, por ejemplo, en este caso, hacia los animales, ¿no? Entonces, la familia debe ser promotora del desarrollo de los intereses y de las habilidades, de la autonomía de las personas. No debe ser una mamá gallina, ¿no? Una familia protectora donde cuida a todos sus integrantes, que nada malo les pase, las mantiene protegidas, pero también las limita en el desarrollo de sus actividades. Entonces, en los peores casos hablamos de familias castradoras, de familias que inutilizan muchas veces a los hijos, ¿no? Y los vuelven altamente dependientes. Entonces, debemos apartarnos de ello y favorecer el desarrollo de nuestros integrantes con los debidos cuidados y prevenciones y precauciones que hay que tener, ¿no? Bien, entonces, si tú tienes alguna otra pregunta que tiene que ver como cómo criar a mi hijo con TDAH dentro de casa, entonces no dudes en hacerlo. Compártelo y así podré también complementar lo que estoy orientando ahora, ¿no? Pasamos al segundo grupo de preguntas que me hacen muchos los padres, que tiene que ver con la educación. ¿Dónde estudiar? ¿Dónde pueden estudiar mis hijos? Si necesitan un colegio especializado, cómo debe ser el colegio, qué debo tomar en cuenta. Y ahora que estamos terminando este año con muchas expectativas, ya al parecer es 99% seguro que el próximo año la educación va a seguir siendo virtual hasta el mes de julio, y después, ya, déjame leer. Y después seguimos la educación presencial. Entonces, muchos padres se estarán preguntando si sus hijos van a permanecer en sus mismos colegios, si van a tener que cambiarlos, qué colegio sería más adecuado, si mi hijo con TDAH se distrae mucho con la educación virtual. Es decir, en esta situación yo siempre recomiendo que que analicemos cada caso por separado. No puedo dar una recomendación general, y en muchos casos yo no puedo dar recomendaciones generales, porque va a depender de muchas cosas. En este caso va a depender de cómo es mi hijo, qué necesidades tiene, qué características tiene, cómo es el colegio donde ha estado, ha podido mostrar empatía por él, ha mostrado interés por ayudarlo, mi hijo ha logrado aprender, podrá seguir aprendiendo así, qué otros apoyos necesita. Entonces, la elección de una escuela es algo que todos los padres con hijos con TDAH debemos pensar bien y no dejarnos llevar por el prestigio de un colegio, por la imagen de un colegio, o porque
tradicionalmente toda nuestra familia ha estudiado en un colegio, entonces queremos que también él estudie ahí. No, nada de eso cuenta. Lo más importante aquí es nuestro hijo, sus características y sus necesidades. En sus características me refiero a sus fortalezas y sus debilidades o necesidades que tiene. Él es el agente principal. Y en base a él y lo que necesita, a él o ella, lo que necesita es que buscaremos el colegio que mejor nos ofrezca posibilidades de un desarrollo para nuestro hijo, de un aprendizaje para nuestro hijo. Entonces, prioridad es centrarnos en nuestro hijo, no en el colegio, sino en nuestro hijo. Y entonces, si nos centramos en nuestro hijo, los colegios, las alternativas se nos van a abrir entre colegios grandes, medianos y pequeños, entre colegios generales y personalizados, porque habrán chicos con TDAH y en la mayoría de los casos que asisten a su colegio de básica regular muy bien y se adaptan muy bien y aprenden bastante bien con algunos apoyos de repente y otros ni siquiera necesitan algún apoyo. Pero habrán otros hijos e hijas con TDAH que sí requieren algún apoyo especializado o de una educación un poco más personalizada. Entonces, cada caso es diferente. Más aún si nuestro hijo con TDAH de repente, además de tener TDAH, tiene alguna otra condición que también lo acompaña, de repente problemas de aprendizaje o problemas de lenguaje, ¿no? Entonces, es importante considerar cada caso. Y ya comienzan con las preguntas, así que vamos a aprovechar. Bienvenidas a Yuri. Una mamita diamante nos pregunta, ¿cómo puede tener límites con mi hijo si él no hace caso? Muy bien, la obediencia, ¿no? No hace caso, estamos hablando de la obediencia. La obediencia, primero, Sayuri, tienes que desterrarte del concepto que, si tienes un concepto antiguo de obediencia, el concepto que te enseñaron tus padres, no se va a aplicar con tu hijo. Empieza preguntándote cuál es tu concepto de obediencia. Es decir, ¿por qué un hijo debe obedecer a sus padres? ¿Por qué tu hijo te debe obedecer? ¿Porque sí? ¿Porque tú eres la madre? ¿Porque así es la vida? ¿Así es la ley de la vida? Si esas son tus respuestas, entonces ese esquema no te va a ayudar a ser una digna autoridad para tu hijo. Pero si tus respuestas son, porque si mi hijo aprende a obedecerme, podrá él también más adelante ser jefe. Si mi hijo aprende a obedecerme, sabrá lo que está bien y lo que está mal. Si mi hijo logra obedecerme, entonces tendrá comportamientos adecuados con otras personas también. Si mi hijo aprende a obedecerme, evitará tener muchos problemas. Entonces, si tus respuestas son estas otras, entonces por ahí estás yendo bien. Y eso le tienes que explicar a tu hijo. O sea, ¿por qué él debe obedecerte? ¿No? ¿Para qué? ¿Qué puede ganar él si te obedece? ¿Qué puede aprender él si te obedece? ¿Qué va a suceder si te obedece? ¿Y qué es lo que puede perder también? Entonces, primero tienen que conversar con él al respecto muchas veces para que él vaya interiorizando el concepto de obediencia. Y además que cada vez que obedece, debes reforzarlo con afecto, con atención, para que él note la consecuencia directa de su obediencia y quiera más de esa consecuencia, ¿no? Muchas veces la atención de los padres, el afecto de los padres es el reforzador más importante para un hijo, ¿no? El beso, el abrazo, el decirle cosas maravillosas, ¿no? Ximena también nos dice, leer le cuesta mucho y es mejor cuando son lecturas cortas. Bueno, la mayoría de los chicos con TDAH no son muy devotos de la lectura. La mayoría, pero no todos, porque he conocido varios chicos con TDAH, niñas también, que son muy lectoras y pueden pasar en la biblioteca de los colegios mucho tiempo. Pero eso tiene que ver también, bueno, muchas nacen ya genéticamente predestinadas para ello, pero también tiene que ver cómo la familia influye, ¿no? En la habilidad de leer y en el gusto por la lectura.
Entonces, si son las lecturas, y es que en las lecturas también en los colegios se maneja, en algunos colegios, ¿no? Se maneja la imposición de lecturas, cuando la lectura como habilidad, como actividad, debería ser pues voluntaria y elegible por el niño, ¿no? Elegir la lectura que le place. Si le gustan las lecturas cortas de aventura, pues esas tendría que leer. Si le gustan las de misterio, las o las de ficción, entonces esas tiene que leer. La habilidad es leer, y el contenido que cada niño escoge, pues debería ser algo libre y voluntario, ¿no? Entonces, lo importante como padres es que queremos que nuestros hijos lean, porque leer les abre puertas a muchas cosas, ¿no? Entonces, más que el contenido, enfoquémonos en la habilidad, ¿no? Y Ximena también nos vuelve a preguntar, ¿cómo puedo ayudarla a mejorar su comprensión lectora? Bueno, ellos necesitan apoyos, ¿no? Varios apoyos. No basta con el libro, es importante el uso de reglas, el uso de separadores, el uso de repente de teatralización, de imaginación, el uso de... Muchos niños con TDAH leen con fondo musical. De repente ponerle un fondo musical que a ella le agrade, acompañar la lectura con algún estímulo que a ella le agrade, para que lo asocie y pueda hacerle más grato. Cuando hablan de comprensión lectora específicamente, pues es importante acompañarla a leer juntas, hacerse preguntas juntas, ¿no? Desde las preguntas más sencillas hasta donde se pueda seguir en complejidad. Pero si el problema es mayor, yo siempre voy a recomendar, ¿cómo es tu relación con tu hija, tu hijo a la hora de hacer las tareas? ¿No? A la hora de acompañarla en la lectura, por ejemplo. ¿Es grata, se divierten, la pasan bien? ¿O es conflictiva y tensa y estresante? Porque si es la segunda forma, lo mejor es que lo apoyes con una maestra, con un maestro, ¿no? Particular, personal, que ayude a tu hijo a desarrollar esas habilidades de aprendizaje que necesita. Es decir, si yo como madre quiero ayudar a mi hijo, pero no tengo ni la paciencia, ni el tino, y no la paso bien, lo mejor es dar un paso al costado y tener a un profesional que con método, con técnica, con amabilidad, va rápidamente a desarrollar eso que tanto estás buscando en tus hijos. Y lo mejor de todo es que vas a cuidar tu relación con tu hijo, con tu hija. Entonces, ahí hay una inversión que hacer, pero vale la pena, ¿no? Diana, dice, el mejor consejo que me dijo la psicóloga Sonia Remón es dice, ¿qué niña tiene que entender la razón, el motivo detrás de lo que quiero que me obedezca? Así es. Así es. A veces pensamos que como nuestro hijo o nuestra hija la vemos tan pequeñita, tan pequeñito y tierno, creemos que no nos va a entender y no hay que darle explicaciones, cuando no es cierto, nos entienden, nos pueden entender, ¿no? Y bueno, no a la primera de repente, pero sí a la segunda, a la tercera. Entonces es importante tratarlos con personas con respeto y que merecen explicación de las cosas que hacemos, que no nos vean como autoridades, pues, autoritarias, ¿no? Como autoridad sí, pero no como autoritarias. Bien, por aquí nos mandan saludos. Iner Tarazona, buenas noches, fans diamante de nuestro programa. Elvita Soto, Miss Elvita, buenas noches. Una maestra diamante también, buenas noches. Silvia Cabello, buenas noches. El doctor Alejo Rojas Ochoa, buenas noches, doctor. Y Ana Cecilia, buenas noches, mamita diamante. Yuri Caldas, Ayuri Melé. Muy bien, gracias por estar aquí. Si les está gustando el programa, pues no se olviden de poner su like y también de compartirnos con sus amistades y familiares. Aquí nos comparte también nuestro director. Como padres debemos tener momentos de felicidad compartidas con los hijos. Sí, salir a pasear y recrear momentos felices. Es cierto, eso también está dentro de lo que, de justo el último punto que iba a tocarles, que les voy a tocar sobre la fuerza motivacional, ¿no? Como padres debemos acostarnos y despertarnos con una esencia de felicidad para transmitir a nuestros hijos.
Es cierto, aunque sea difícil, aunque las cosas no estén saliendo como deseamos en el trabajo, etcétera, nuestros niños no tienen la culpa, ¿no? Nuestros niños solo esperan nuestra sonrisa, nos esperan nuestro abrazo, ¿no? Y el día que lo dejan de recibir y solo ven nuestro enojo, nuestro ceño en la cara, pues ese día ellos también van tomando distancia, hasta que nosotros los padres nos damos cuenta y queremos retomar ese vínculo afectivo y ya nuestro hijo, nuestra hija se ha cerrado, se ha acostumbrado a no recibirlo, ¿no? Entonces es importante que pensemos en esas cosas también. Bien, y justo las preguntas que nos estaba haciendo Ximena están dentro de lo educativo, ¿no? Entonces, el apoyo pedagógico es lo que les decía, ¿no? Conozco muchos padres y madres que apoyan en la educación de sus hijos en la realización de tareas o en el refuerzo, nivelación. Se hace en su tiempo, a pesar de que no lo tienen, se hace su tiempo. Pero en muchos casos yo veo que ese apoyo no es el más adecuado. Hay mucha tensión, mucho estrés y eso afecta la relación entre padre e hijo. Entonces hay que tener mucho cuidado, queridos padres y amantes, en reconocer hasta dónde van nuestras habilidades. Si vemos que cada vez somos mejores ayudando a nuestros hijos, hagámoslo, ¿no? Si cada vez vamos corrigiendo y vamos mejorando, hagámoslo. Sigamos ayudando en las tareas. Pero si vemos que no, y que más bien la relación es muy conflictiva, estresante, realmente invertir en otra persona, en un maestro, una maestra, que tiene el método, que tiene la técnica, es lo mejor que podemos hacer por la salud mental de nuestros hijos y por nuestra salud mental también. Porque no es fácil educar a un hijo con TDAH, enseñarle, no es fácil, pero si tenemos una maestra que está preparada, un maestro que está preparado para ello, no necesariamente preparado para educar de repente a un niño o niña con TDAH, pero el hecho de tener el método didáctica de enseñanza va a asegurar que nuestro hijo aprenda feliz, aprenda en mejores condiciones, esté más predispuesto al aprendizaje, ¿no? Diana nos dice lo que me ayuda a mí con la lectura a mis casi 40 años con TDAH, sin identificar aún, nos dice Diana es la mamita diamante. Claro, muchas mamás diamantes, muchos papás diamantes no saben que tienen TDAH, pero muchas veces al tener un hijo con TDAH hace que uno mismo se pregunte, ¿no? Si también, o que se reconozca en las características de sus hijos, ¿no? Dice, es saber que me lleva más cerca de saber lo que necesito saber. Diana, estás muy sabia, muy bien. Todo lo que sabemos como padres, inclusive yo como psicóloga especialista en TDAH, lo sé por ellos, ¿no? Por los chicos, las chicas, los niños, los adolescentes y los jóvenes con TDAH. Ellos son los que me han enseñado. Y es porque he querido aprender también, ¿no? Eso le dice a mi cerebro que le ponga atención. Así es. Poner mucha atención. A veces, bueno, decimos que tenemos hijos con TDAH, pero cuando nosotros no estamos atentos a lo que realmente están haciendo y para qué lo están haciendo, muchas veces nosotros los padres también tenemos un déficit de atención por no estar atentos a aquellas cosas que son detalles que se nos escapan, ¿no? Pero que si les prestamos atención, pues podremos tener éxito en nuestro rol de padre. Ximena dice, yo con mi hija diagnosticada he descubierto que mi esposo y mi mamá son TDAH y ahora me es más fácil entender muchas cosas. Así es, Ximena. Sí, eso es muy probable, ¿no? Antiguamente el TDAH, esto es algo muy reciente, ¿no? En nuestros tiempos, para nuestros hermanos o padres, pues el TDAH tenía otros nombres más horribles, ¿no? Más horribles, más despectivos. Con el tiempo ha ido cambiando y seguramente con el tiempo seguirá cambiando hasta que un día deje de llamarse trastorno, ¿no? Ya un colega ya le ha puesto una nueva denominación que me voy a permitir compartirla. Divergencia atencional.
Es posible que esa sea la nueva denominación para el TDAH, divergencia atencional o personas atencionalmente divergentes. Bueno, porque lo que está sugiriendo es que tienen un proceso de atención diferente, que no necesariamente significa deficiente, ¿no? Sino diferente. Y bueno, pasamos ahora a otro grupo de preguntas que me suelen hacer los padres que tienen que ver con la medicación. La medicación es lo que siempre preguntan en los grupos de Facebook de TDAH. Es lo que más preguntan y es lo que realmente yo menos trabajo. A lo largo de mis más de 20 años trabajando con chicos con TDAH, es muy poco el porcentaje de niños que he atendido medicados o que han necesitado medicación. Hay casos y casos, y este es un aspecto también que hay que revisar cada caso por separado, ¿no? Cuando hablamos de medicación, hablamos, medicación para TDAH me refiero, hablamos del apoyo químico, ¿no? De una sustancia, de un químico que entra al cerebro y que ayude a que el cerebro funcione mejor. Esa es la explicación más fácil que les puedo dar. Pero ahora con los avances de las neurociencias, es decir, un grupo de ciencias que aportan al estudio del sistema nervioso, del funcionamiento cerebral, sabemos que el cerebro también se modifica a partir del aprendizaje. Y entonces, todo lo que hacemos y lo que vamos descubriendo en el día a día, lo que vamos aprendiendo, va a modificar la forma como nuestro cerebro funciona, para mejor o para peor. Queremos que sea siempre para mejor. Entonces, cada vez que nuestro hijo aprende algo diferente, algo nuevo, algo que le es provechoso y productivo, su cerebro entonces comienza a modificarse y adaptarse a los cambios para funcionar mejor. Y le va a ayudar a tener procesos más productivos, ¿no? Entonces, y en este aspecto estamos hablando de las antiguamente llamadas terapias, ¿no? Las terapias las terapias de atención y concentración, las terapias para el TDAH o los programas. En mi caso, en la familia, lo que hacemos son programas para el niño, para el adolescente que tiene TDAH. Programas integrales que abarcan no solamente el desarrollo de su capacidad de atención, su memoria, su autorregulación y etcétera, otras habilidades que necesita desarrollar, para que pueda, con la práctica y con el tiempo, reestructurar la forma de funcionar de su cerebro. Reestructurar en la medida que le permita adaptarse a la vida que llevamos. Pero en su esencia, ese cerebro va a seguir siendo un cerebro TDAH, ¿no? Es decir, va a procesar las cosas de una manera peculiar, va a aprender entonces de una manera diferente. Y ojo, que sea diferente no quiere decir que sea peor, pero que le va a costar adaptarse porque en la escuela y en las familias típicas, la enseñanza y el aprendizaje es de una manera común para todos, ¿no? Entonces, cuando el niño ya ha estado, ya ha recibido terapias y programas efectivos, porque antiguamente se daban terapias de atención, terapias emocionales y terapias de conducta, dirigidas por diferentes especialistas que nunca se comunicaban y no había ninguna interconexión. Y entonces no se veía mejoras. Es importante que los especialistas que apoyen a los chicos y chicas con TDAH estén mutuamente comunicados, puedan interaccionar, hacer feedback y que la familia esté constantemente retroalimentada por el especialista, ¿no? Para que realmente sea efectivo el apoyo del especialista o de los especialistas. Cuando todo esto ha recibido el niño, en la mayoría de los casos, el niño comienza a tomar conciencia de sí mismo, de que él es diferente, de cómo piensa, de cómo funciona su mente. Y cuando el niño comienza a ser más consciente de sí mismo, ojo, hago un paréntesis, a pesar de que el niño es pequeño, puede tomar conciencia de sí mismo. Cuando el niño comienza a tomar conciencia de sí mismo, de cómo funciona su mente, en sus fortalezas y en sus puntos débiles, el niño va a poder tener un control sobre sí mismo, sobre su propia mente, sobre su propia conducta.
y comienza a dar los cambios, apoyados por la familia, obviamente, porque sin la familia se pierde el niño. La familia es su principal apoyo, ¿no? Entonces, si nada de esto ha resultado, entonces yo recomiendo buscar la ayuda del químico, ¿no? La ayuda química. O cuando el TDAH es demasiado fuerte, que pone en grave riesgo la vida del niño, ¿no? Cuando es demasiado impulsivo, cuando no piensa para nada en las consecuencias y lo pone en mucho riesgo. Entonces, hay situaciones que podrían ameritar la medicación. Pero en ese aspecto, el que tiene la última palabra es el médico, el neuropediatra, ¿no? El que va a hacer el programa, el plan de medicación. Y actualmente los médicos están siendo muy reservados en ese aspecto, ¿no? Priorizando el tratamiento psicológico, ocupacional de los especialistas antes del tratamiento medicamentoso. Porque como saben, como todo fármaco, hay efectos secundarios y que en cada organismo va a funcionar de una manera diferente. He tenido niños con TDAH medicados donde el medicamento no les ha generado ningún cambio, ninguna influencia. Otros en que de inmediato ha ejercido un efecto sobre su conducta y en otros que ha tenido efectos secundarios. Entonces, cada caso es diferente y la observación de los padres, la supervisión de los padres es importante. Silvia Marlene Cabello, bienvenida. Nos está comentando. TDAH, creo que cada persona tiene cierto grado. Mis alumnos, por ejemplo, no retienen casi nada por tener déficit de atención y concentración y nunca haber sido diagnosticados desde el colegio. Da miedo decirles a un papá que su hijo necesita ayuda. Bueno, en las escuelas sabemos que hay una ley de educación inclusiva que promueve la educación inclusiva. La norma dice que debe haber 2 niños por aula, cuando la realidad es otra. O sea, serán 2 niños con TDAH por aula, pero todavía tenemos niños con problemas de lenguaje, problemas de aprendizaje, los niños TEA, autistas, Asperger. Entonces, si agrupamos a otros niños más que tienen otras condiciones de neurodesarrollo, pues 2 queda muy poco, ¿no? Y así es como encontramos que en muchos colegios hay más de 2 niños que tienen condiciones de neurodesarrollo diferentes y que requieren una educación que tenga en cuenta sus características. Entonces, y en muchos casos también hay niños que ni siquiera han sido detectados. La detección primera se hace muchas veces en los colegios. Silvia y la Miss Silvia debe ser consciente de eso, ¿no? Son las primeras detectoras de que este niño no está aprendiendo igual que todos, no es igual que todos. Debe ser un niño diferente. Pero eso no hace que ese niño sea menos deficiente o discapacitado, no, solo diferente. Y lo que se hace cuando se recomienda una ayuda especializada es decirle al padre, mire, yo observo que su niño aprende de otra manera, él piensa de otra manera, él actúa de otra manera. Sería bueno saber por qué. ¿Cuál es el nombre que tiene la condición que él tiene? Entonces, cuando se le comunica de una manera diferente o de esta manera a los padres pueden mostrar mayor accesibilidad a poder buscar la ayuda especializada, ¿no? Entonces, es importante saber comunicarlo desde un enfoque positivo, porque si se le comunica a los padres diciéndoles, si sabemos qué es lo que tiene, vamos a poder ayudarlo, vamos a poder enseñarle de acuerdo a sus características. Si sabemos qué condición tiene, voy a poder yo buscar las herramientas para poder enseñarle mejor, ¿no? Y entonces su hijo va a poder aprender más fácil, de mejor manera. Entonces, cuando se le comunica de esa manera, los padres pueden mostrar mayor interés. Sin embargo, los padres tienen su tiempo, ¿no? Su tiempo de aceptar que tienen un hijo diferente y hay que darles ese tiempo, pero hay que planear la forma de ayudarlos a aceptar. Y entonces cada cierto tiempo los llamaremos para ver cómo han avanzado en la búsqueda de identificar con qué condición ha nacido su hijo, ¿no? Con qué condición del neurodesarrollo. Cuando hablamos de medicación también es importante que si bien muchos padres no optan por no medicar, mejor dicho, a sus hijos,
y darles más bien los apoyos especializados, psicológicos, ocupacionales, etcétera, de lenguaje, aprendizaje, pues es importante cuidar la alimentación. Eso sí es importante, ¿no? Porque la alimentación también es un producto, es un producto, ya sea natural o artificial, es químico. Y entonces hay sustancias que ingresan al organismo que es importante que cuidemos, que aquellas sustancias que ingresan al cuerpo de mi hijo, de mi hija, como al nuestro también, ¿no? Sean lo más saludables posibles, lo más naturales posibles, con la menor cantidad de energía, más aún si nuestro hijo tiene hiperactividad, entonces no le podemos bombardear de alimentos muy energéticos, que tengan mucho azúcar, mucho dulce, que van a contribuir, o mucha grasa también, que al final se convierte en azúcar, entonces, que van a contribuir en exceder más su energía, incrementar más su ansiedad, y en estos tiempos en que no contamos con espacios todavía libres donde podemos dejar que nuestros hijos corran, hagan deporte, etcétera, no podemos ponernos en ese riesgo, ¿no? Entonces es importante que tomemos en cuenta la alimentación lo más natural, sana, mínima de azúcar, mínimo de carbohidratos y mínimo de grasas para nuestros hijos con TDAH también, ¿no? Cuesta mucho lograr la felicidad en nuestros hijos, pero más importante es disfrutarlos en familia y recordarlos como impulso y motivador. Ahora, en este caso sí, ¿no? Es decir, por ejemplo, hace poco nomás fuimos a un mall y si hubieran visto la cara de mi hijo después de 9 meses que no había entrado a un mall, nosotros no sabíamos que ya podía entrar y él se emocionó muchísimo. Es decir, en estos tiempos sí, ha sido muy difícil verlos felices, pero inventamos nuevas formas de ser felices, ¿no? Y ese es nuestro motor. También nos saludan Beatriz Orderique, bienvenida, buenas noches. Patrick Mesa, también buenas noches, señor Patrick, bienvenido. Papá Diamante, Susana Orihuela y Cateone Ayelvis, no sé si lo he pronunciado bien. Bienvenida, buenas noches. Gracias por estar aquí, por acompañarnos en el programa Brillantes Conceptos de Vida, que todos los jueves a las 7 de la noche lo compartimos de una manera gratuita, de una manera generosa, de una manera clara, para que todos los padres que tienen hijos diferentes puedan saber cómo mejorar su crianza, cómo buscar los mejores apoyos, qué es lo que necesitan sus hijos y poder entenderlos mejor, ¿no? De esa manera ayudarlos mejor. Otro grupo de preguntas están dentro de los talleres, ¿no? ¿Qué talleres necesita mi hijo? Y es que no concibo una familia con hijos con TDAH donde los hijos no hagan nada más que estudiar. Eso no puede ser, ¿no? Hay una inversión que hacer, es cierto, pero también hay talleres, hay formas gratuitas de poder hacer que nuestros hijos hagan diversas actividades. Cuando volvamos a la nueva normalidad, hay que asegurarnos de eso, que retomen sus talleres deportivos o artísticos o tecnológicos o científicos o explorativos. Hay infinidad de cosas que pueden hacer nuestros hijos. A veces hay justificaciones que tenemos los padres. Uno, que no hay dinero. Dos, que no hay tiempo para llevarlos, que no hay una persona que pueda llevarlos. Pero son sus justificaciones, porque todos estamos muy ocupados, todos trabajamos mucho, todos tenemos el tiempo ajustado y es importante primero aceptar que nuestro hijo con TDAH necesita algo donde canalizar su exceso de energía, sobre todo nuestro hijo si es hiperactivo. Pero si no es hiperactivo, también necesita tener otras actividades que realizar que diversifiquen las cosas que él hace o que ella hace, ¿no? Talleres diversos que ayuden, uno, a que descarguen energía excesiva, porque si no la descargan, los hijos pueden ser más desafiantes, pueden mostrar más conductas problemáticas en casa, pueden darnos más problemas, ¿no? Entonces, es importante que busquemos talleres o espacios donde ellos puedan jugar, aprender cosas diferentes, complementarias a las que hacen en el colegio. O también los talleres que se brindan en los colegios, también funciona bien, ¿no? Para descarga de ansiedad, descarga de energía, para el desarrollo de sus habilidades, para el descubrimiento de sus talentos,
¿no? Nuestros hijos con TDAH están llamados a destacar en lo que hagan. Es la condición del neurodesarrollo más asociada a entregarlo todo, ¿no? Por algo que les gusta mucho. Y aquí cae todo el grupo de deportistas calificados, destacados, medalleros, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante que ayudemos a que descubran sus talentos para que llegado a los 16, 17 años que están terminando la secundaria, sepan a qué quieren dedicar su vida y no requieran pues de una asesoría vocacional todavía para ello y estén seguros de lo que quieren, ¿no? Porque muchas veces ya yo he atendido a muchos jóvenes que he tenido que hacer reevaluación vocacional, asesorías vocacionales para cambio de carreras. Jóvenes con TDAH que impulsivamente eligieron una carrera, los padres no se dieron cuenta de ello, invirtieron en un ciclo, un segundo ciclo, ven que les va muy mal y el hijo descubre que no era la carrera que deseaba. Entonces es importante que todo hasta los 16 años haya un gran desarrollo de habilidades, de descubrimiento de talentos, ¿no? Porque va a permitir que el niño, que el joven sepa lo que le gusta y sepa lo que no le gusta, ¿no? Y así poder estar más certero al elegir la carrera de su vida, la carrera que le va a ayudar a lograr sus metas. ¿Qué más? Es importante, otro grupo de preguntas son sobre los apoyos que necesitan nuestros hijos con TDAH. ¿Qué apoyos? Otra cosa que no concibo es familias con hijos con TDAH que nunca sus hijos han recibido ningún apoyo especializado, o sea, me refiero a terapeutas, profesionales en TDAH, que nunca han ido a una terapia, nunca han tenido un programa, nunca han tenido un apoyo para el desarrollo de sus habilidades. Entonces, esto no puede ser, porque tener un hijo con TDAH sin apoyo, sin que los padres tengan la orientación de un especialista, es perder a nuestro hijo. Es un talento perdido. Entonces es importante que tomemos conciencia de eso. También hay justificaciones que los padres ponen, pero créanme, hay formas de encontrar ayuda de manera a bajo costo, pero apoyos efectivos, o de diversos, por ejemplo, programas como este, ¿no? Ustedes van a poder encontrar aquí en la página todos los videos que hemos hecho, o en el YouTube también, en TDAH, en Nueva Familia TDAH y Asperger, donde colgamos todos los videos. Entonces, de una manera gratuita. Ahora en Internet, bueno, hay gran cantidad de información gratuita y real. Todo lo que diga, que hable de que nuestro hijo con TDAH padece, nuestro hijo con TDAH sufre, descártenlo, porque eso no les va a ayudar. Es importante que accedamos a información que siempre nos dé un enfoque positivo, productivo y de crecimiento, ¿no? Entonces, es importante ver si nuestro hijo necesita apoyo psicológico, ocupacional, psicomotriz, de integración sensorial, de lenguaje, de aprendizaje, neuropediatra, estimulación temprana, etc. Y bueno, y tratar de, no va a recibir todo eso de golpe, no, hay que priorizar qué es más importante, ¿no? Hay que priorizar qué es más importante, hay que priorizar por dónde empezar, qué es más urgente, a cuál tengo más acceso, más fácil, pero hay que darle los apoyos, aunque sea de poco a poco. Bien, nos está quedando muy chico el tiempo, querido director. Y todavía me faltan 2 grupos más que tienen que ver con el certificado de discapacidad para los chicos con TDAH y la fuerza motivacional. ¿Qué hacemos? ¿Lo resumo en unos minutos? En 2 minutos. ¿O nos vamos a una segunda parte? Nos vamos a una segunda parte. Bien, nos dice el director que nos vamos a la segunda parte el próximo jueves para completar este tema, pero también para hablar sobre otros aspectos más que nos importan a todos. Entonces, queridos papis diamantes, hasta aquí nos quedamos. Espero que les sea productivo. Compártanos, denle like. Y si tienes alguna consulta, necesitas alguna asesoría particular a tu caso, no dudes en escribirme un Messenger que con gusto te estaré respondiendo. Muchas gracias. Hasta la próxima, amigos diamantes.